¿Cuál y Tonali? Bueno, estamos aquí con Juan Carlos, que es nuestro superalumno. Tenemos aquí a la doctora Karina Feria y Daniel Ibarra. Y entonces estamos hablando del problema que significa la relevancia clínica. Cuando nosotros hacemos una recomendación, tendríamos que tener tres sentidos para hacer una recomendación en una guía de práctica clínica. Las recomendaciones que podríamos hacer en la práctica clínica podrían ser, uno, a favor de su uso. Quizás un 2, que querría decir 2, puede ser que sirva. Y un 3, en contra. No sé si piensen que hay alguna otra recomendación que yo podría hacer con un medicamento. A favor de su uso, puede ser que sirva, puede ser que no sirva. Juan Carlos, no sé si tengas alguna otra. Yo creo que en esas tres tendríamos que ser muy claros, ¿no? Y entonces, a favor de su uso, no sé, Juan Carlos, si podrías, no sé si podrías, por favor, darme un ejemplo de a favor de su uso, algo que tú utilices en tu práctica clínica que digas que sí sirva. Sí, por ejemplo, los IECAS, enalapril, ramipril, captopril, para disminuir proteinuria en pacientes con nefropatía diabética. ¿Qué tanto sirven? Porque yo puedo decir, sí sirven. Yo sí te digo, no, güey, sí sirven, carnal. No, tómatelo, porque sí sirven, ¿no? O puede ser que seas un médico un poco más serio, ¿no? Entonces, ¿qué tanto sirven? Pues en general se ha visto que disminuye la proteinuria entre 20 y 30% respecto a la basal, después de 6 meses de uso. Ok, entonces disminuyen un 20%. Cuando tú hablas de disminución de un 20%, estás hablando de una fórmula en específico. Y la fórmula es esta: reducción de riesgo relativo. Esto quiere decir que el riesgo relativo del estudio que estás mencionando fue de 1.2, ¿cierto? Con su intervalo de confianza que va de cuánto a cuánto. ¿Qué tanto disminuye? ¿Qué tanto? Puede desde disminuir 5% hasta 60%, 80%. Claro, desde un 5%, que será 1.5, hasta un 80%. ¿Sí? Un riesgo relativo de 1.8. Y este es el intervalo de confianza 95, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces, tú le dirías, bueno, en general, a los pacientes les va bien con esto, pero eso es en general nada más. Porque puede ser que alguno pues, no se lo haya tomado, uno no funcione, pero sí le ofrezco un 20% real de disminución de proteinuria. Ahora, Cari, tú tienes un ejemplo de algo que puede ser que sí sirva. Puede que sí, Javi. Se me hace que sí, yo se lo daría. Pues tenemos el ejemplo del surfactante que estamos viendo. Ajá. Entonces, en este ejemplo del surfactante, ¿cuál sería surfactante para disminuir? ¿Qué te gusta? Disminuir displasia broncopulmonar o disminuir mortalidad. ¿Cuál sería el punto? ¿Cuál sería el punto? Pues yo creo que mortalidad. Ventilación, disminuir Bueno, displasia. Displasia está mejor. Displasia, porque eso lo ves pronto. Punto. Displasia. Entonces, ¿y de cuánto disminuye la displasia? ¿Cuánto sería el punto de la disminución de la displasia? Para decir que puede ser que sí, lo sé, que no tengo los pelos de la burra, pero parece que sí sirve. No sé, pongámosle 30%. Ok, entonces, para no ser abusivos. En este caso, serviría un 30%, un RR de 1.3, incluso más que el utilizar IECAS. Pero en este caso, el problema radica en el intervalo de confianza del 95. El intervalo de confianza del 95, cuando yo tengo un ejemplo de donde puede ser que sirva, está aquí en un 0.90, es decir, que es de protección, que es de, a veces daña ponerle el surfactante,
y a veces le ayuda. ¿Sí, sí se ve? Sí. Entonces, no puedo decir que sirve, sino tengo que decir que existen estudios que tienen tendencia a mejorar en el pronóstico de estos pacientes. ¿Sí? ¿Sí queda claro, Juan Carlos? Ahora, no tenemos más alumnos, entonces vas a tener que ser tú de nuevo, Juan Carlos. Ahora, un ejemplo de algo que no sirve. ¿Sabes qué? Eso no sirve. Si quieres, yo pongo uno, que a mí me encanta este ejemplo. Entonces, el uso de mamografías como screening, como tamizaje. O sea, no estoy hablando del uso de las mastografías en donde va con un médico, el médico detecta una lesión y va a hacer el estudio para poder saber si funciona o no funciona, porque en ese caso sí sirve. O sea, es para corroborar que tenga la lesión. Sino, estoy hablando de tamizaje como una señora que va pasando por el metro y llega y le dice, señora, pásale para acá. Oye, pero usted, ¿no? Y entonces, el riesgo relativo es de 1. El riesgo relativo es de 1. Ni fu ni fa. Pero el intervalo de confianza es lo más interesante. El intervalo de confianza va de 0.90 a 1.05. Es decir, el intervalo de confianza es muy preciso para decir que eso no sirve. Eso sería que no funciona. Es totalmente, yo lo podría decir, más bien, voy a cambiarle en contra y voy a decir, esto no se asocia, eso no sirve, eso no sirve. Ya se comprobó que no sirve. ¿Se entendió? ¿Sí? Ahora tendríamos un cuarto escenario. El cuarto escenario sería, ¿sabes qué? Esto daña. Ay, perdón. Esto daña. Aquí me equivoqué porque aquí sería 1.2, entonces lo voy a transformar de 1.2, lo voy a transformar a protección, ¿sí? Porque lo dijimos mal, Juan Carlos. Esto sería de protección, entonces el riesgo relativo de protección por utilizar IECAS para disminuir proteinuria tendría que ser en términos de disminución de riesgo. ¿De cuánto sería el riesgo relativo entonces? Si la disminución de riesgo relativo es de un 20%. ¿Sería 0.8? 0.80, claro. Y entonces aquí tendríamos este intervalo de confianza que iría de cuánto a cuánto. Estamos ahorita soñando. Estamos poniendo ejemplos nada más. ¿De cuánto a cuánto sería? Pues tendría que ser desde punto 4, ¿no? ¡Ay, qué bárbaro! No, punto 4, bueno, está bien. Punto 4 es muchísimo. Punto 4 es un factor de protección muy alto. A punto 90, ¿no? Punto 9. A punto 9, exactamente. Entonces, aquí estaríamos hablando de que este es un mecanismo de protección muy alto. Y entonces, acá le voy a cambiar también, Karim, en este riesgo relativo del surfactante, para ponerlo que es de protección, ¿no? Entonces, para ponerlo en protección, ¿de cuánto te gusta que sería ahora? Para ponerlo en forma de protección. No, nomás, pues de 1 a... No, porque 1 es de riesgo. Aquí Como lo será que quiero punto saber, 7, ¿no? Más o menos como para que quedara con él. ay, punto 7 sería, no manches, ahí no sería, pues, que sirva. Punto 7 es altísimo, Dani. Punto 7 es, no, pues ya, güey, pónselo, o sea, no hay duda. Si no se lo pones, te pego. Si no se lo pones, te saco los ojos. No, Punto punto 7 es 85. mucho más. Exacto. Aunque aquí el intervalo de confianza va de punto 90 a 1.9. Sí. Punto 85 lo voy a dejar por lo que tú dijiste, pero vamos a tener que modificar el intervalo de confianza. ¿Qué intervalo de confianza quedaría ahora? ¿Qué intervalo de confianza les gustaría? Ay, Dios. Dijo, es que lo dejó bien bajito. Ok,
¿Qué intervalo de confianza sería el de este, para decir puede que sirva? Pues tendría que sobrepasar la unidad, ¿no? No, acuérdate que puede que sirva significa que la P es no estadísticamente significativa. A favor de su uso, la P, que se llama estadística estocástica, la P es menor de 0.05, ¿cierto? Cuando digo que no sirva, la P es engañosa. La P tiene que estar en un lugar que no sea más de 1. Entonces tiene que estar obviamente, entre más de 0.5, porque no está en 0.5, pero menos de 0.1. ¿Se entiende esto? ¿Sí? A esto le llamamos estadística unilateral. A esto le llamamos estadística unilateral. Y esta de aquí arriba es estadística bilateral, que es lo aceptado. Entonces aquí, como estamos diciendo que vamos a utilizar este estadístico, aquí tendríamos que tener una parte que sí sirva. En este caso voy a poner 0.7. Hoy lo voy a quitar todo porque no. Sí, entonces, Daniel decía, el riesgo relativo de usar surfactante es de 0.85, puede que sirva. Y el intervalo de confianza del 95% indica que hay estudios que dicen que funciona muy bien, voy a poner aquí 80, ¿a cuánto? ¿Cuánto les gustaría? Ya que pase el intervalo, ya Aún. que sea Ya sé. 1.3. 1.3 no. A 1. A 1, ok, a 1. Le voy a poner 1.05. Como esos ¿Sí? que terminan en punto 99, como la Punto 99 sería así. marginalísimo. ahí. Marginalísimo sería aquí. 0.24. El riesgo relativo. ¿Sí? Y ahorita de esto se va a tratar la clase. La clase se trata de que hagamos ejercicios para que veamos estos fenómenos que estamos viendo aquí. Bueno, entonces, el que no sirve, que estoy perfectamente seguro que si incremento mi tamaño de muestra no va a pasar nada, es este de aquí, el uso de mastografías. Por más que haga más estudios, no va a pasar nada. Y después tengo uno que daña. Y como ya vimos que Dani sí está aquí con nosotros, entonces, ¿qué les parece si le pedimos al nuevo presidente de los neonatólogos de la Ciudad de México que nos diga algo que daña, algo que sí hace daño? Pues un ejemplo, sí. Morena. históricamente, cuando bañaban con hexaclorofeno a los bebés para prevenir sepsis. Hexaclorofeno. Ajá. Para prevenir sepsis. ¿Y qué pasaba? Pues no prevenía nada y les daba toxicidad por el hexaclorofeno. Ok. Sí. No, ese es un evento adverso. Yo quiero algo que yo le doy al paciente y le daña. Pues a ti que te encanta ¿cómo se llama? La albúmina. Albúmina. Aumenta Entonces, la mortalidad. Sí, o sea, ¡ay, buenos días! Sí, no, sé que tiene sepsis, pásale una carguita de albúmina para que agarre, ¿no? Entonces, le pasa su carguita de albúmina para tratamiento de choque séptico. ¿Sí? ¿Qué pasa con este ejemplo, Dani? ¿Tú sabes? ¿Qué pasa si a un bebé le pones albúmina? O sea, lo que hay es que en los estudios incrementa la mortalidad cuando lo analizan como factor. Así es. Así es, incrementa la mortalidad. Esto quiere decir que va en 1 punto. Voy a poner que esto mata horrible. No es cierto que mate tanto, mata como 1.3, pero voy a poner que mata horrible. ¿No? 1.5. ¿No? Sí, eso para que ya no haya nadie para que no haya nadie. Eso sería como para hacerle así a uno que, ¿no? A ver, ven para acá. Le vas a poner albúmina así.
pon la mano, ¿no? Y entonces, este iría, el riesgo relativo para decir que sí daña, ¿de cuánto a cuánto iría, estimado Juan Carlos? Tendría que ser siempre positivo, ¿no? Arriba, no sé, desde 1 hasta, Claro. no sé, ¿Qué te 2 o gusta? 3. Vamos a ponerle 1.2 a 3. ¿Y qué significaría 1.2 a 3? Significaría que va desde un 20% de incremento de mortalidad hasta 2 veces más el riesgo de mortalidad. ¿Sí? Y entonces aquí, obviamente, la P en este caso sería no significativa. Aquí, por ejemplo, en este que digo que no sirve, la P es no significativa. Aquí le voy a poner de 1. ¿Sí? Y acá el valor de P, ¿cómo sería? Juan Carlos. Pues mayor. ¿No? Estadísticamente significativo, ¿no? O sea, Claro. Ok. Entonces, cuando yo hago una recomendación en una guía de práctica clínica, tiene que estar en estos 4 escenarios. A favor de su uso, no lo sé, pero yo lo recomiendo en mi práctica clínica porque puede ser que sea útil, ¿no? Y se pone así. Nosotros en consenso recomendamos que no hay estudios, pero es mejor ponerlos calientitos porque se siente, porque evitas acidosis. Nadie ha hecho el estudio porque no es ético, ¿no? Pero a mí me parece que eso es una buena, sería una buena práctica. Y lo pones como que yo lo estoy recomendando. Después pones en uno, el 13 dice, se han hecho estudios sobre el uso de mamografías y no se ha encontrado nada de eso. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya hasta aquí vamos bien? sí. Aunque ahí también de repente va como una cierta decisión como colegiada, digamos, a pesar de que no tengas todos los elementos. El ejemplo sería, por ejemplo, el aspirar a los nacidos con meconio y que no están vigorosos, ¿no? Que al principio era una recomendación de expertos, muy baja calidad de la evidencia, pero recomendaban aspirar, ¿no? Porque no habían estudios. Después se lanzan con 2 o 3 ensayos medio chafones, pero que sí aleatorizaron aspirar contra no aspirar. Y ahí el resultado es que daba lo mismo, digamos. O sea, el resultado neto es que daba lo mismo aspirar contra no aspirar. Sin embargo, como había una cierta tendencia al incremento de mortalidad en el grupo de aspirar contra ventilarlos rápidamente, se infiere que lo más importante es la ventilación, o sea, oportuna, inmediata, y ahí, por lo mismo, ahora cambian a no aspirar, ¿no? Ese es un ejemplo magnífico de esto que estamos diciendo. Entonces, el primer paso histórico es, no tenemos información, no puedo decir esta boca es mía, y digo que este es casi como un área de nueva investigación, ¿no? Es un lugar en donde se puede hacer investigación al respecto, o se requiere hacer investigación al respecto. Entonces, ahí digo, no hay estudios, pero puede ser que así sirva, yo recomiendo que sí sirva. Después, ves los resultados de los estudios y dices, ya descubrimos que no hay diferencia entre aspirar y no aspirar para la disminución de neumonía, pero tengo otro escenario en donde sí incrementa la muerte. Y entonces, estos 3 escenarios nos ayudan a entender perfectamente bien. Ahora, vamos a verlo desde el punto de vista, vamos a verlo ahora desde el punto de vista gráfico. Entonces, desde el punto de vista gráfico, lo podríamos ver de esta manera. Uno, este es el universo, o este es el horizonte que le llamamos el horizonte clínico. Y entonces el horizonte clínico va desde lo voy a proteger, ¿no? Desde 0% de riesgo, o sea, esto te protege contra la muerte, hasta, lo voy a poner al revés, bien, lo voy a poner en azulito, ¿no? O verde para que lo seamos como semáforo de Gatel, ¿no? Y entonces vamos a ponerlo en semáforo verde, es ahora así. Uy. Verde es a favor, es decir, protege. Y de color rojo es no se lo desdaña. ¿Sí? ¿Hasta cuánto puede llegar el daño? Bueno, pues aquí hay algo que se llama infinito. Yo no creo que exista infinito, pero le voy a poner aquí el infinito solo como concepto. O sea, no como existe algo que te dañe siempre, sino es solo como un concepto del daño infinito, ¿no? Y entonces tenemos aquí una línea que sería la línea del ni fu ni fa. Y aquí tenemos
el riesgo relativo de 1. ¿Ok? ¿Fecha de nacimiento que tenemos? Fecha de nacimiento. Ahora, cuando tenemos una tabla de 2x2, en esta tabla de 2x2, vamos a intentar poner un ejemplo. Juan Carlos, échanos un ejemplo de tu práctica clínica vital. Échanos un ejemplo de algo de los inhibidores de ECA, si quieres, o de alguna maniobra que a ti te guste. Sí, por ejemplo, a los pacientes con lesión renal aguda, iniciar temprano la terapia de reemplazo renal, que estuvo muy de moda hasta hace unos ensayos clínicos. Temprano contra Tardío. ¿Qué es temprano? Temprano los pacientes los metían en CADIGO 3, o sea que tenían una lesión renal aguda severa, pero que no tenían criterios de urgencia. Ok. Eso era temprano. Y tardío era meterlos igual en CADIGO 3, pero ya con un criterio de urgencia. Ok, sale temprano. ¿Y cuál era el desenlace? El desenlace, muerte hospitalaria. Ok. Muerte hospitalaria. Ok. ¿Qué te parece si ahora nos dices cómo meterías los datos para decir que me salió en 1? O sea, que este riesgo es de 1. Es decir, que da exactamente igual darle o no darle, o hacerle tardío o temprano. ¿Cuál serían tus números que podrías poner aquí adentro? Pues de hecho, así fue los resultados de los pacientes que se metían temprano. No había cambio respecto a la mortalidad hospitalaria. Ok, imagínate que metimos 200 pacientes. 100 aquí y 100 acá. En un ensayo clínico aleatorizado. Y quiero que me salga un 1 aquí. ¿Cómo metería los datos? En muerte y no muerte. ¿Sí me explicó? Sí, como una tabla de 2x2 sería, pues, aquí se murieron. De temprano a lo mejor serían... ¿Qué te parece si hacemos esto? Se murieron 50% de los pacientes en temprano y a la hora de compararlos, se murieron 50%, 50 de cada 100, en el tardío. ¿Te parece? Sí. ¿Sí? Muy bien. Muy requete bien. Ahora vamos a utilizar una herramienta que es la herramienta de OpenEpi. ¿La conoces? ¿Conoces OpenEpi? Juan Carlos. No lo conozco. Ok, entonces lo voy a poner aquí yo. ¿Estás en tu computadora o estás en una...? Sí, computadora. Ah, ok. Entonces voy a hacer que lo hagas tú. Entonces, vamos a OpenEpi. Voy a dejar que tú compartas la pantalla y necesito que tú vayas a OpenEpi. Abre la pantalla, tú métete a Google. Ok. Y OpenEpi. Ok. Y vamos a donde dice tablas de 2x2. Donde dice tablas de 2x2. ¿Sí? Dice 2x2 table. Abajo, 2x2 table. Mira, donde dice counts, un poco más arriba, abajo, 2x2 table. Ok, entonces aquí te da las tablas 2x2. Déjalo en español si quieres. Bueno, ok. In English, it's okay. Ok, y vamos a intentar ingresar a la tabla de 2x2 estos resultados. Aquí la tabla y la construcción de la tabla de 2x2 tiene que ver con la enfermedad y con la no enfermedad, justo como lo decíamos hace rato. Y entonces metemos 50 y 50. Perfecto. O sea, el 50% de los pacientes se muere y el 50% no se muere. Le damos calcular. Y aquí aparece nuestro valor
de riesgo relativo. ¿Puedes señalarlo? ¿Dónde está? Bueno, déjame explicarte primero lo que está arriba, que sería el valor de chi cuadrada. En este caso, tomaríamos el valor de chi cuadrada y ¿qué dice? Más de 0.99999. ¿Qué significaría eso? Bueno, que no hay diferencias significativas. Estaríamos en el escenario de que no hay diferencia significativa. Ahora vamos a ver qué tanto es tantito. ¿Ok? Entonces vamos al riesgo relativo. ¿Dónde está el riesgo relativo? Perfecto, ahí está. Ahí está, ¿no? Señalado. Entonces, ya vimos que cuando estoy haciendo la fórmula de riesgo relativo, el 1 significa que no hay asociación. Eso nos queda clarísimo, ¿cierto? Hasta aquí no hay problema. Si quieres, devuélveme la pantalla. Ok. Entonces, ya tenemos que aquí, utilizando la fórmula de riesgo relativo, el riesgo relativo es igual a la incidencia de los expuestos entre la incidencia de los observados. Y en este caso es igual a 1. Y entonces este 1 representa la no asociación, o también llamada la prevalencia de la enfermedad. ¿Sí? Es decir, ¿por qué la prevalencia de la enfermedad? Bueno, porque este 1 corresponde exactamente a la prevalencia total de la enfermedad. Vamos a ver cómo que la prevalencia o la incidencia total de la enfermedad. Quiere decir que la incidencia, que está aquí, la incidencia sería igual a ¿cuánto? Serían los 100, ¿no? En total. 100 entre ¿cuántos? Entre los otros 100 que... No. 100 entre el total, la n total, que es 100 más que 200, entre 200. Eso es igual a la incidencia, ¿sí? Entonces, la incidencia es igual a un 50%. Entonces, el riesgo relativo de 1, lo que implica es este porcentaje. Un riesgo relativo de 1 habla de la incidencia de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, ese es el primer acuerdo que llegamos. Ahora, Cari, ahora vamos a pensar algo que proteja. El mismo escenario, pero algo de protección. ¿Qué ejemplo te gustaría ayudarle a este muchachón? Con este mismo de renal, para seguir en lo Vale. mismo. Si quieres, sí, órale, No, de renal. no sé, pregunto, porque entonces habría menos muertos. Ok. Entonces vamos a agarrar el mismo escenario en donde les hago era temprano contra tardío, ¿verdad? Sí. Entonces es temprano contra tardío, pero ahora temprano sí funciona. Ahora meterlos de manera temprana, urgenciarlos, sí funciona. Y entonces, no se mueren. Y no se mueren, exactamente. Pues, podrían ser 80 y 20, o sea, 20 y 80, pues. O sea, que no se mueren 80 y 20 que sí se mueren. Ok, entonces aquí serían 20 que se mueren. Que 80 se mueren, que otro viven. 80 que no se mueren. Versus acá, voy a ponerle no tan horrible, sino voy a ponerle aquí que sea el doble de mortalidad. Se muere aquí. 40 es decir, y 40 y 20. No. 40 y 20. Como 40 y 60. Como el doctor Talavera, 40 y 20. Ahí es el amor lo que importa y no. Bueno, después les platico de mi amigo Juan Talavera, que, bueno, 100 aquí y 100 acá. ¿Ok? Otra vez, Juan Carlos, aquí, ¿qué es lo que encontramos? ¿Cuál sería lo que diría la lógica? Que iniciarlos temprano protege de mortalidad. Ay, pero para eso no necesitas un médico, ¿no? Un médico, ay, sí protege. Pues eso necesitas una tía, ¿no?
una tía te diría, sí, sí protege, no, no protege, sí, dale, ¿no? O sea, imagínate tú un médico que te diga, ay, sí, sí protege. Pues, o sea, llegarías y le patearías el PCR, ¿no? O sea, un médico tendría que tener ese conocimiento científico para poder decir qué tanto protege. En este caso, ¿qué tanto protege el temprano contra el tardío? ¿Qué tanto protege? ¿Qué tanto se mueren los tempranos contra los tardíos? Cari, más o menos, ¿qué tanto protege? ¿Cómo ves? Pues El el temprano, R. no, antes del RR, antes del Ah, RR. ¿El temprano cuánto se murió? 20 de cada 100, así es. 20%. ¿Y el tardío? 40. 40 de cada 100. ¿Sí? Entonces, esto se representa así. Es el doble, ¿se entiende? El doble de mortalidad. Entonces, ¿de cuánto nos debería de salir el riesgo relativo? De la mitad. De 2, exacto. Vamos a ver cómo se ve. Te regreso ahora. Vamos a regresar ahora a vamos a regresar ahora a tu OpenEpi. ¿Te parece bien? Vamos a calcular ahora OpenEpi de nuevo. Sí, ya lo puse. Ok. 2080. Y 40-60 y pues sí, Y la primero diferencia sí diríamos, es significativa. es estadísticamente significativo y entonces de repente alguien por ahí diría, uy, es muy significativo porque la P es de menos de 0.01, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y de cuánto es el riesgo relativo? Sí, de Punto 5. punto La 5. mitad. Punto Sí. 5, como esto dijimos que era de protección, esto es la mitad. Si punto 5 lo podría representar como un 50% de protección, ¿cierto? O al revés, darle el otro medicamento incrementa el doble el riesgo, ¿sí? Mira, entonces aquí sería punto 5, que ya tenemos este valor, pero ahora vamos a cambiarlo. Ahora cambia la decisión clínica. ¿Cómo cambiaría yo la decisión clínica? Bueno, la decisión clínica es decir, no lo urgencies, no lo metas tempranamente. Entonces, lo que haces es, ingresas a la tabla de 2x2, pero mueves los datos. Ahora, en lugar de que sea 20-40, va a ser 40-60. ¿Sí? 40-60. Ahí pone 40. Ahí 60, claro. Y acá 20. Y acá 80. Ok, cálculo. Es estadísticamente significativo, pero mira lo que sucede en la otra cara de la moneda. Es la misma cara, pero del otro lado. Ahora se incrementó el riesgo 2 veces más. ¿Sí? Ok, entonces regrésame a la pantalla. Y entonces, lo que tenemos es que aquí utilizo la fórmula de riesgo relativo y entonces la fórmula de riesgo relativo es el riesgo relativo es igual a la incidencia de los expuestos entre la incidencia de los observados y en este caso sería de 20% entre 40%. ¿Cuánto es? Ay, ya sé que tus matemáticas están muy gachas, pero entonces podríamos poner, ¿cuánto es 2 entre 4? 5. Claro, la mitad, ¿no? 0.5. Y si le cambio 40, o sea, si muevo los datos y ahora hago 40 entre 20, entonces esto es 2. ¿Sí? Ok, entonces, cuando nosotros tenemos estos valores, yo tengo el valor medio de daño hacia este lado, que en este caso sería de un 2, y de protección del otro lado, que en este caso sería 0.05. ¿Sí? Yo creo que esto es súper básico, ¿no? ¿Sí? Esto es
Esto es basiquísimo. Pero ahora lo que necesitamos ver es qué es eso de los intervalos de confianza del 95. ¿Tú te acuerdas de qué es un intervalo de confianza 95, estimado Juan Carlos? Pues el espacio donde se dispersan los datos, el 95%, ¿no? ¿What? ¿Otra vez? A ver, te voy a hacer un examen rápidamente. Qué feo ser el único alumno, ¿no? Pero bueno. Aquí tienes esta curva de normalidad, ¿no? Y entonces, este valor de aquí, ¿cómo se llama? Esta sería la media. Claro, la media. Y entonces, ¿dónde ubicarías tú este valor del intervalo de confianza del 95%? Voy a ponerte otros datos más. Voy a ponerte este dato de aquí, de que la media tiene 2 desviaciones estándar. ¿Cierto? Bueno, tiene más, pero 2 desviaciones estándar es donde se acumulan el 95% de los datos. ¿Dónde ubicarías tú el intervalo de confianza del 95%? Aquí es -1 y aquí es -2 desviaciones estándar. ¿Dónde lo ubicarías? Juan Carlos. Juan Carlos. Ah, te quedaste sin micrófono. Sí, es, digamos que donde se conjuntan el 95% de los datos, ¿no? Que sería 1.86. Ajá, pero ¿dónde? Aquí en estos datos, ¿dónde lo meterías? ¿Dónde pondrías el intervalo de confianza 95? En -1 y +1, en -2 y 2. Es en el espacio que hay, bueno, es menos 1.86 desviaciones estándar negativo y también positivo. Ah, ok. O sea, tú dirías, ¿sabes qué es? No le voy a dar 2. No le voy a dar 2, que representaría el 95% de la población, ¿no? Sino que le voy a dar 1.86. O sea, antes, aquí un poquito antes. Aquí. ¿Te parece bien? ¿Sí? En más 1.86, ¿es lo que me estás diciendo? ¿Sí? ¿Juan? Aquí, mira que tengas. Juan. Aquí mero. Menos 1.86. Bueno, la respuesta es incorrecta. No, el intervalo de confianza no está ahí. El intervalo de confianza es el intervalo de confianza de la media. Entonces, estamos calificando a la media. Entonces, el intervalo de confianza es qué tanto se mueve la media con respecto al tamaño de muestra que estoy teniendo. ¿Sí? ¿Qué tanto se mueve con respecto al tamaño de la muestra y al azar? ¿Sí? Entonces, la fórmula del intervalo de confianza dice de esta manera. Es el valor de la media, ¿sí? Más menos, es decir, hacia la derecha y hacia la izquierda. El zeta de alfa, que es el azar, ¿no? La parte azarosa que tiene la naturaleza, que describió Adolphe Quetelet como esta parte de la media donde no siempre caen los valores en el mismo lugar, donde siempre tenemos que pensar que la media juega un papel, y multiplicado
por el error estandarizado. ¿Te acuerdas de qué es el error estandarizado, Juan? ¿De tus clases? No. El error estandarizado habla del error de la muestra. ¿Entiendes? ¿Qué es esto de error de muestra? ¿Qué querría decir el error de muestra? Cari, ¿a ti qué te dice un error de muestra? ¿Cómo error de muestra? El error estandarizado. Armandito, ¿a ti qué te dice el error de muestra? Bueno, el error de muestra quiere decir que es, si yo tomo mucho más muestra, voy a tener menos posibilidad de no tomar en cuenta todos los sujetos. Entonces, entre más muestra tome, más seguro voy a estar. Entonces, este error muestral es igual a la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. La desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. ¿No? ¿Sí? ¿Hacemos un ejemplo? Juan Carlos, ¿sí? Vamos a pensar en que queremos encontrar la edad de los pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿no? Que tienen, ¿cómo de cuánto es la edad de insuficiencia renal? ¿Cuál sería la media de insuficiencia renal? Pues depende de la población, pero si es de adultos y la patología, pero bueno. ¿Tú ves adultos, no, Juan Carlos? Sí, realmente en nuestra población que vemos aquí está alrededor de los 30 años. 30. Oh, a los Tristemente, 30 sí. años les da insuficiencia renal. Sí, los incidentes que tenemos están en esa edad, son muy jóvenes. Cari, me acabo de salvar, ya no me dio insuficiencia renal, o sea, no manches, ya la hice, ya voy a vivir por siempre. Pues yo ya la libré, sí es cierto. 30 años, ok. Oye, es muy bajo, ¿no? Sí, Es de un hecho, esta epidemiología es muy diferente a la de otros hospitales en otros países, donde la edad es alrededor de los 60, 65. Bueno, ¿Y cuál es la causa de que sea tan bajo? ¿Es por diabetes o por algún tóxico crónico degenerativo? ¿Por pues qué estamos muy tan bajo? gordos, ¿o qué pasa? No, bueno, en general, en la población mundial es arriba de 65 años y es secundario a diabetes. Y eso es, digamos que la epidemiología es nacional. Pero aquí en nuestro hospital sí la incidencia es, al menos de los pacientes que llegan incidentes a urgencias, sí es alrededor de los 30 años. ¿Y la desviación estándar de cuánto es? ¿De cuánto te gusta? ¿Qué te parece si pongo solo de manera juguetona? Le voy a poner aquí es de más o menos 5 años. ¿Sí? Esto quiere decir que esta edad es de 30 años. Aquí queda la media en 30 años. Sí, sí, Cari. No, sí, que 5 años, sí, porque quedaría para acá 25, para acá 35. Y Aquí si son dos, quedarían, queda 20 y queda 40. exactamente, aquí quedarán 20 años, el más jovencito, Y aquí y 40 años, el más veterano. Ya nos salvamos, Karina, ya nos salvamos, o sea, la insuficiencia renal ya no. Yo no, ay sí. Ya, nada que ver, o sea, ya. Yo soy 10 años más chica que tú, tengas la edad que tengas. O sea que, Cari, no, todavía no te salvas entonces, todavía estás en, o sea, cuida tus riñones, toma yecas, ¿no? Cuida tus riñones porque no. Ok, ¿sale? Ok, esto no es el intervalo de confianza. Esto no es el intervalo de confianza de la media. Todos miden bien. Mira qué Vamos a pensar que en este estudio que se tomó la media y la desviación estándar, tuvimos en cuenta a 9 pacientes, ¿no? Hicimos un estudio de 9 pacientes. ¿Qué puede salir mal, no? O sea, 9 pacientes me puede dar una población real, ¿cierto? Bueno, vamos a ver con esos 9 pacientes de cuánto sería el error estandarizado. Vamos a calcular con estos 9 pacientes de cuánto sería el error estandarizado. Venga, Juan. Entonces, ya tenemos la desviación estándar. Sería igual a, el error estandarizado sería igual a ¿cuánto?
¿Algo pasó? Ajá. ¿Será igual a cuánto? A la desviación estándar, que en este caso es de 5. 5 entre, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 9? Entre 3. Entre Bravo. 3. Bravo. ¿Y de cuánto sería este error estandarizado? 1.6. 1.6. ¿Ok? Sale. Entonces el error estandarizado es de 1.6. Y entonces vamos a sacar el Z de alfa. Vamos a sacar el intervalo de confianza de 95. ¿Me ayudas? ¿Sí? Entonces, ¿de cuánto fue la media? De 30. 30. 30. Ahora, ¿cuánto es el valor de Z de alfa? ¿Cuánto es el valor de Z de alfa? Bueno, el valor de Z de alfa estandarizado es de 1.86. ¿No? Entonces, ese es el valor de alfa estandarizado. Pero nadie en su sano juicio lo utiliza, ¿no? Más que Marcela Pérez, porque ella es meticulosa, piquisniquis, y ella 1.86 es 1.86. No, lo tengo que multiplicar. Nosotros somos pediatras, entonces todo lo damos por gotitas por kilo de peso. Entonces voy a cambiar ese por un 2. ¿Te parece bien? Solamente para hacerlo la explicación. ¿Sí, Juan Carlos? Sí. Ok, y ahora voy a multiplicar este 2 por este error estandarizado, 1.6. ¿Cierto? ¿Cuánto nos da? Bueno, primero lo tendría que sacar sumado. Entonces, 2 más 1.6, Juan, ¿cuánto es? 3.6. 3.6 sería 30. Bravo. 3.6. 33.6. ¿Y ahora para abajo? ¿Y ahora para abajo? ¿Cuánto le darías? Bueno, 30 menos 33.6 es igual a 26.4. 26.4. ¿Sí? ¿Queda clarísimo? Entonces, ya nada más muevo este 26.4 aquí. Y este 33.6. Uy, no, se movió el 33.6. Pero aquí lo voy a poner. 33.6. Y este 33.6 lo voy a mover para acá. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien, Juan Carlos? Entonces, ojo, el intervalo de confianza de la media solamente responde a qué tanto se mueve. ¿Qué tanto se mueve? Uy, ¿qué tanto se mueve la media con respecto al azar y con respecto al error de muestra? Vamos a ver qué pasa si ahora, en lugar de poner que fueron 9 pacientes, ahora voy a poner que fueron, ¿qué te parece si metemos a 100 pacientes? ¿Qué crees que vaya a pasar? ¿Qué crees que Pues va a pase? aumentar el intervalo, ¿no? ¿Aumenta el intervalo? ¿No crees que me vuelva más certero? Vamos a ver qué pasa. Tiene más lógica, sí. Vamos a ver qué pasa. Lo que sucede cuando incrementas el tamaño de muestra, cuando buscas más, cuando lees más, cuando buscas más, es que incrementas la certeza. ¿Sí? Entonces vamos a verlo. Entonces vamos a hacer esa reflexión. A ver, entonces, vamos a sacar otra vez el error estandarizado. ¿De cuánto es el error estandarizado? La desviación estándar no cambia, ¿cierto? De 5. 5. ¿Entre cuánto? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 100? Cari, mira, está buscando Juan Carlos. 10. ¿Eh? Yes. De 100. Sacaron la calculadora, los vi a los dos. Ok. Sí, porque no nos alcanzaron los dedos. Ajá. Okay. Ni con la raíz cuadrada polidactilia de nos 100. alcanzaron los dedos. Ajá. Sí. Por eso tienen los de los pies también, ¿no? Pues sí, pero ni con ok. la polidactilia. Ajá. Ok. Entonces, ¿cuánto es 5 entre 100? Entre 10, perdón. Juan Carlos, no utilices, por favor.
Tú puedes. Un 5. ¿Eh? Punto 5. 0.5. Ok, y ahora vamos a hacerlo, vamos a cambiar otra vez aquí la fórmula. La media no cambia. La media no cambia para nada. 30 más menos, la desviación estándar no cambia. Bueno, el azar no cambia. 1.86 no cambia. Yo le dejo en 2 porque soy seguidor de Pearson. Pero ahora es más 0.5. ¿Sí? Oye, la Esto- Z de alfa no era 1.96, pregunto. No sé. Ay, perdóname, me equivoqué con Z de beta. Disculpa, si es 1.96, perdón. Es Que perdón. 1.96 es mucho más cerca de Sí, 2, ¿no? es lo mismo que 2, pero perdón, eran nada más obsesiones de un pediatra. Perdón. Ya le imagino calculando las soluciones. No, es que sí me sacó un poco de onda porque yo tenía Perdón, como yo me uno. equivoqué. Perdón. Sí. Aquí yo me equivoqué. Z de alfa es igual a 1.96. Yo estaba confundiéndolo con Z de beta, que es el poder, ¿no? Entonces, Perdón. 1.96. Y entonces, ahora sí, este 1.96 por 0.5, ¿cuánto le sale? ¿Cuánto sale? Si se lo sumo. 32.5. ¿Cuánto? 32.5. 32.5. Y para abajo, 27.5. 27.5. Mira qué sucede cuando incremento el tamaño de muestra. Cuando incremento el tamaño de muestra, ¿sí? El intervalo de confianza se pega un poquito más a la media, ¿sí? El intervalo de confianza se pega un poquito más a la media, lo cual me hace pensar que es un poquito más certero, es más certero la determinación de este valor de la media. Lo que yo le voy a decir a mi paciente es mucho más certero. ¿Se entiende? Entre más incremente la muestra, más chiquito se hace ese intervalo de confianza 95. ¿Ok? Bien, perfecto. Ya una vez pasado este momento, lo mismo se aplica para estas variables cuantitativas. Entonces, aquí tenemos que este 2, no me acuerdo de cuánto era el intervalo de confianza, pero creo que lo tienes tú por ahí, ¿no? ¿Lo tienes tú en tu OpenEpi? ¿De cuánto era? Si quieres te presto una ¿El pantalla. riesgo relativo? No, el riesgo relativo, sí. De 1.26 a 3.17 tengo yo. Ok. Es que tengo EpiInfo, no tengo OpenEpi. Ok, 1.26 ¿a cuánto? 3.16 el A RR. 3.16. ¿Qué dirían con este intervalo de confianza? Uno, que es estadísticamente significativo, ¿no? Este es estadísticamente significativo. La P es menor de 0.05, ¿sí? ¿Y qué dirían? ¿Qué le dirían al paciente en este caso? Aquí es de daño, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo no lo meto rápidamente a diálisis, ¿qué le va a pasar a este paciente? Va a aumentar su mortalidad. ¿Cuánto? O sea, no le puedo decir, ay, va a aumentar su Entre mortalidad. 2. ¿Eh? Ok. El primer 2 punto con un sería, intervalo de confianza entre 1.26 y 3.16. si le va bien, señor, solamente va a incrementar si le va de pelos, solamente va a incrementar su mortalidad un 26%. Pero, ¿sabe qué? Que hay algunos pacientes que se va a incrementar la mortalidad 3 veces más. Por lo tanto, vamos a meterlo a diálisis peritoneal. Porque si lo meto a diálisis peritoneal, entonces los pacientes que se dializan van a tener un 0.5, o sea, voy a disminuir la mortalidad a la mitad. Yo no le voy a decir que se va a salvar, porque es un problema muy grave que tiene. Pero el hecho que yo lo meta a diálisis peritoneal me va a hacer referencia de que voy a rescatarlo en un 5% más, en un 50% más, ¿sí? Y aquí de cuánto va el intervalo de confianza. ¿Se acuerdan? No lo apunté. ¿No? ¿Lo hacemos otra vez?
Ahí tenían los datos, ¿no? Te comparto la pantalla. ¿Ya estás listo para compartir la pantalla? Ok. Ahí sería un 20. Cuando era 20-80, ¿no? Claro, 20, 40-60 va de punto 31 a punto 79. va de Punto 0.31 31. Ujú. 0.32, porque ahí es notación científica, tenemos que subirlo a 0.32 Ok. y a A 0.80. punto 8. Ujú. ¿Les parece bien? Listo. Perfecto. Regréseme a la pantalla. Y entonces aquí iría de 0.8 a 0. ¿Qué dijimos? Tengo No, que de comer cacahuates. 0.32 a 0.8. Ya está. Ahora, ¿qué le diríamos al paciente, Cari? Pues ¿Qué que diríamos en la recomendación? que le iría mejor, o sea, que tendría sí, bueno, si le hablamos en positivo, que le iría mejor, que tiene menos riesgo de morir. Ok. Tiene menos riesgos, es aterrizándolo muy abajo y de manera académica, ¿cómo se diría? Pues que está dentro de un buen factor de protección, se está acercando más al 0. Ok, yo lo que diría es que en general disminuye un 50% el riesgo, aunque hay algunos pacientes que pueden mejorar hasta un 68% el riesgo de muerte. Pero depende de los pacientes, pero aún en pacientes con muchas comorbilidades o pacientes graves disminuye un 20% el riesgo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que nos brinda el intervalo de confianza de 95%. Ahora, lo que hemos visto es que existen unos puntos de corte. Los puntos de corte, para que nosotros podamos conocer, bueno, a esto le diríamos que esto es certero. Tengo la certeza, la confianza de que esto es o a favor de su uso o en contra de su uso. O daña o no sirve. ¿Ok? Pero ahora vamos a pensar en algo que no sirve. Para pensar en algo que no sirve, yo tendría que decir que aunque aumente el tamaño de muestra, ese intervalo de confianza no se va a mover. Y entonces, en este caso, por ejemplo, si yo aumento el tamaño de muestra, en el caso específico de aquí, en este caso en específico, si yo incremento el tamaño de muestra, ¿qué va a pasar? Se va a acercar a la media, porque el intervalo de confianza califica la media. Entonces, entre más, más pacientes tenga, el intervalo de confianza se va a reducir. Bueno, claro, se va a reducir, pero siempre la media puede moverse en cualquiera de estos puntos. Pero aquí tengo la certeza de que esto siempre va a proteger desde el 0.3 hasta el 0.8. Este conocimiento le llamamos que es certero. Ahora, yo tengo unos puntos de corte. A estos puntos de corte, le voy a decir que son... Ay, Dios. Vamos ahí aquí. A estos puntos de corte... Oye. A estos puntos de corte se le ha llamado la regla de los pulgares. En esta regla de los pulgares, lo que se dice es que los valores de certeza tienen que ver con unos valores. Y los valores que tenemos aquí son de 0.85 de un lado y del otro lado 1.25. 0.85 de un lado y 1.25 del otro. Si yo tengo un valor que esté aquí, tengo un valor que está aquí en medio. Y el intervalo de confianza
y el intervalo de confianza no rebasa estos valores, yo puedo decir que ese valor no funciona. ¿Sí? Yo puedo decir que estoy completamente seguro que el dato que yo estoy buscando no sirve. Porque por más que incremente mi tamaño de muestra, no va a salir esta media. Por más que incremente mi tamaño de muestra, ya no va a salir de esta media, sino lo que va a suceder es que se va a cortar y se va a hacer más chiquito. Este valor también es certero. Entonces, este valor también es certero. ¿Ok? Y después tenemos uno que es tendencia. El que es tendencia es cuando el intervalo de confianza, cuando la media no cae dentro de estos valores, no cae dentro de este umbral. Digamos que cae aquí, fuera del 1.25. En este caso, habíamos dicho que el que puede ser que sirva era de 0.85. Entonces sería, puede ser que sirva, estaba exactamente acá, 0.85. De este lado, debería de ser 0.84, pero bueno, lo podríamos dar por bueno. Y el intervalo de confianza no es certero porque atraviesa la unidad, pero no toca el 1.25. El intervalo de confianza queda en el 1.24. Esto quiere decir que si yo incremento mi tamaño de muestra, entonces ese intervalo de confianza se va a hacer más chiquito, y si hago más estudios, lo más probable es que estos resultados se vayan hacia la protección, ¿sí? Y lo mismo puede suceder para el lado contrario, que sería el de riesgo, ¿no? Entonces aquí tendría este valor que podría ser el que les parece de 1.30. 1.30 y el intervalo de confianza fuera tocar a la unidad. Desde 0.90, de 0.90 a 1.36. ¿Sí? 1.46. ¿Sí? ¿Quedó claro el concepto? Entonces tengo cuando protege, cuando estoy seguro que no sirve, cuando daña y cuando puede ser que tenga tendencia. Estos datos son muy importantes, Juan, porque de repente podríamos quedarnos en el siglo XIX, en el siglo XX, y en el siglo XX hubo un pelado que se llamaba Ronald Fisher, que lo único que se fijaba era en este valor de P. Es decir, que si el valor de P era estadísticamente significativo, entonces servía. Que si el intervalo de confianza del 95 tocaba la unidad, se deshacía como bola de cristal. Ya no había asociación, ya no hay nada. Y entonces, con este nuevo razonamiento, donde se evalúa el tamaño del efecto, entonces tenemos esta circunstancia en donde podemos recomendar cuestiones y podemos estar seguros que esta recomendación que yo estoy haciendo aquí, de utilizar surfactante para disminuir displasia broncopulmonar, lo más seguro es que con lo que venga después va a mejorar. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entienden estos tres ejemplos? ¿Sí, Juan? Buenísimo, buenísimo. Pues ya son las 11. Entonces, tenemos estos tres ejemplos y ahora para la próxima clase, Juan, Cari, Armando, si estás por ahí, para la próxima clase vamos a intentar buscar los artículos originales de la guía de práctica clínica que estamos leyendo, ¿no? De la guía que está para poder evaluar si tienen certeza, si tienen no sé qué, para poner ejemplos para que sigamos discutiendo sobre este punto de certeza o no certeza. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un examen para la próxima vez? ¿No? Vemos artículos y vemos qué es lo que dicen y qué podríamos decir entre todos. ¿Sí, Cari? ¿De la guía que revisamos o vamos a seguir revisando las otras dos que nos faltan para que puedas hacer sacar las medias y eso? Porque se supone que todos vamos a revisar todas, ¿no? No sé. Sí. Pues, ¿qué les parece si vamos avanzando? Vamos avanzando en la que no ha revisado. Ok, No vamos entonces, avanzando a las que no hemos revisado.
tú nos pones qué guía y de entrada los artículos revisamos la guía que ya revisamos. Ok. Así es, Ok, así ok. es. Si es necesario buscar los datos en los artículos originales, o sea, en la cita original, estaría buenísimo. Y estos datos se aplican también para los resultados de metaanálisis. Entonces, si tengo metaanálisis, también en esos puedo obtener estos resultados, ¿sí? Ok. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces vamos avanzando de a poquito a poquito, paso a pasito, suave, suavecito, pero ahí la llevamos, ¿no? Ahí vamos en la lectura de una guía de práctica clínica, en entender qué significa certeza, qué significa no hay asociación y qué significa en que hay una tendencia significativa o una tendencia a un efecto positivo en alguna. ¿Sale? Muy bien. Bueno, perfecto. Pues paso a pasito, pero bueno, ahí vamos. Nos Gracias, vemos doctor. el próximo. Bye. Bye.